Estaba por ser madre por primera vez con un embarazo de 8 meses. Tenía 23 años cuando el horror la sorprendió por la espalda dentro de su propia casa. Esto en Missouri, Estados Unidos. Bobby Joe y su marido Seb Stinnett tenían en su propiedad un criadero de perros de raza terrier. Estos perros chiquitos que muchos en las zonas rurales los usan para combatir ratas y otras plagas. Y esto lo hacían para complementar su economía. Casualmente sería esta actividad la que conduciría a la cruel y violenta muerte de Bobby Joe. En el video de hoy te voy a platicar el caso de Lisa Montgomery, una chica que está sentenciada a pena de muerte. Voy a empezar este video diciéndote un poco la biografía de estas dos mujeres, de la asesina y de la víctima. Empecemos con la víctima. Bobby Joe Stinnett nació y murió en el mes de diciembre. Nació el 4 del 81 y murió el 16 del 2004 con 23 años cumplidos. Ella era inteligente pero tímida, tenía un hermano menor al que adoraba y se casó con un amigo de toda la vida en el 2003, 2 años después de haber terminado su secundaria con honores. Ella y su marido Seb, también de 23 años, trabajaban en la fábrica Kawasaki y además criaban en su casa perros terrier. Les venían muy bien esos dólares extras, sobre todo ahora que tendrían su primer hijo. Digamos que era una chica normal con un futuro muy esperanzador. Por el otro lado, Lisa Mary Montgomery tenía 36 años cuando se convirtió en la cruel asesina de Bobby Joe. Arrastraba una historia realmente de miedo, como generalmente sucede con todos estos asesinos. Ella nació el 27 de febrero del 68 en una familia caótica. Fue abusada por su padrastro durante muchos años y en la adolescencia buscó refugio en el alcohol. Cuando tenía 14 años, su madre descubrió los abusos, pero dicen que la terminó culpando y la llevó a apuntar con un arma amenazándola. Terminó escapando de su casa a los 18 años para casarse con Carl Bowman. Tuvieron 4 hijos y en 1990, por consejo médico, decidió hacerse una operación para ya no tener más hijos. Se ligó las trompas. Se separaron brevemente en el 93, pero recompusieron la relación. En el 98 fue él quien decidió separarse, ahora sí definitivamente. Un tiempo después, Lisa conoció a otro hombre separado, el electricista Kevin Montgomery, que tenía ya 3 hijos, y se casaron en el año 2000. La pareja se mudó a vivir con los 7 hijos, los 3 de él y los 4 de ella, y los padres de Kevin. 6 días antes del crimen de Bobby Joe, el primer marido de Lisa había solicitado a la justicia la custodia de 2 hijos menores de los 4 que habían tenido juntos. Para entonces, Lisa llevaba ya un tiempo simulando otro embarazo de Kevin. Pasémonos a cómo inicia este horrendo crimen. Bobby Joe y Lisa Montgomery se conocieron en línea, en un chat de perros de la raza que ambas criaban, que este chat llevaba el nombre de Rattle Shatter. Intercambiaron correos electrónicos y durante mucho tiempo compartieron buenas pláticas. En ese chat, Bobby Joe anunció feliz que estaba esperando la llegada de su primer hijo para enero del 2005. Otra participante, Lisa Montgomery de Kansas, también anunció que había estado embarazada de mellizos, pero que uno había muerto y que esperaba dar a luz al que había sobrevivido en diciembre. Las conversaciones giraban en torno a sus vidas, que parecían tener muchas cosas en común, supuestamente. En abril del 2004, Bobby Joe y Lisa, con sus embarazos entre comillas recién comenzados, se encontraron en un show de terrier, esto en Kansas. Hay una foto de este show canino que les voy a dejar aquí, que las muestran juntas, y para este momento todo era normal, digamos normal de cierta manera. Siguieron intercambiando mensajes sobre los buenos y malos momentos de los embarazos, ideas de nombres y lo que deberían ir comprando para los bebés. Hacia fines del 2004, Jason Dawson, que era amigo de Bobby Joe, criador y participante también del chat,
recibió un correo de una mujer llamada Darlene Fisher, a quien no conocía. Darlene le preguntó a Dawson si sabía de alguien que quisiera dar en adopción cachorritos. Ella quería comprar uno para sus hijos, y Dawson, que sabía que Bobby Joe tenía varios, le pasó su nombre y su sitio web. Darlene se puso en contacto por correo con Bobby Joe y también por el chat, pero esta vez su usuario en el foro era Fisher for Kids, y dijo a los miembros del grupo que vivía en Fairfax, Missouri, a 25 minutos en auto de la casa de Bobby Joe. Lo que ninguno sabía era que esa supuesta persona que se identificaba como Darlene Fisher era en realidad Lisa Montgomery de Kansas. Todo estaba planeado meticulosamente por Lisa. El mensaje del miércoles 15 de diciembre del 2004 de Darlene a Bobby Joe en el chat de los criaderos decía: me recomendó contactarte, Jason Dawson, y como no pude encontrarte por correo ni por teléfono, te escribo por acá. Por favor, contáctate conmigo cuanto antes, porque estamos considerando comprarte uno de tus cachorritos y quisiera hacerte un par de preguntas. Bobby Joe, que era muy cuidadosa y exigente con sus ventas porque adoraba a sus perros, le respondió más tarde ese mismo día: Darlene, te mando por correo la dirección, así podemos encontrarnos. Espero que este correo te llegue. Un placer chatear contigo por Messenger y espero seguirlo haciendo mañana. Gracias, hablemos pronto, Darlene, que tengas una linda tarde, Bobby. La cita era para el día siguiente, jueves 16 de septiembre del 2004 a las 2:30 de la tarde. Ese jueves era un día normal y corriente. Seb Stinnett salió para trabajar como lo hacía siempre y dejó a Bobby Joe en casa con los perros, esperando la llegada de una tal Darlene Fisher que quería ver los cachorros. A eso de las 2:15, Bobby Joe llamó a su madre, Becky Harper. Estaba contándole que esperaba a esta mujer interesada en sus perros cuando de repente golpearon a la puerta. Eran las 2:30 y en ese momento cortó la comunicación. Sería la última vez que la madre e hija hablarían. Bobby Joe abrió la puerta y dejó pasar a quien creía ser Darlene Fisher. No se sabe si ella llegó a reconocer a Lisa porque te recuerdo que ellas ya se conocían. Pero no hubo mucho tiempo para esto, porque apenas le dio la espalda, Lisa se lanzó sobre ella. Le enrolló en el cuello una cuerda rosada que había llevado y comenzó a apretar con fuerzas y sin pausa, hasta que Bobby Joe dejó de luchar y se cayó al piso. En la lucha, la víctima llegó a arrancarle mechones de pelo a su atacante. Con Bobby Joe ya desmayada, Lisa le dio la vuelta y con un cuchillo de cocina comenzó a abrir su abdomen. Una vez que fue lo suficientemente grande, extrajo al bebé, que por cierto resultó ser una niña, y cortó cuidadosamente el cordón umbilical. Luego envolvió a la recién nacida en una manta y con ella en brazos corrió hasta su Toyota Corolla en color rojo y se marchó. Tenía que conducir unos 200 kilómetros. La doctora Mary Chase, jefa médica y perito forense, tuvo una visión mucho más descarnada de lo que había ocurrido. En el juicio contra Lisa Montgomery, sostuvo que Bobby Joe luchó y se defendió mucho más de lo que se creía. Dijo que con el primer intento de ahorcamiento, Bobby Joe cayó desmayada. Fue entonces que Lisa tomó el cuchillo y practicó la primera incisión en su panza. Pero mientras lo estaba haciendo, la víctima recobró la conciencia y desesperada intentó pararse para pelear por su vida. Lisa volvió a recurrir a la soga que tenía Bobby Joe en el cuello y la apretó hasta que la asfixió. Prueba de esto, dice la doctora Chase, es la sangre en las plantas y en los dedos de los pies que tenía la víctima. Eso indicaría que intentó pararse luego de que ya se estaba desangrando. Mostró al jurado las fotos de los pies y también del cuchillo, donde se veían las dos marcas de ahorcamiento. Además, la víctima tenía cortaduras defensivas en sus manos y un buen golpe en el puente de la nariz. Había sido un brutal crimen. Como su hija no pasó a buscarla por el trabajo como habían quedado, Becky Harper caminó hasta la casa de Bobby Joe. A las 3:30 de la tarde abrió la puerta y comenzó a llamarla. La encontró en el cuarto del fondo donde estaban las perreras para los cachorritos. Bobby Joe se encontraba en el suelo, en el medio de un charco de sangre.
Becky inmediatamente llamó al 911 y en medio de llantos y gritos histéricos intentó explicar lo que había sucedido y que no había señales del bebé. Los paramédicos llegaron inmediatamente, pero no la pudieron revivir. Bobby Joe fue declarada muerta a las 4:27 al llegar al hospital de San Francis en Maryville. Para mala suerte de Lisa, en las manos de la víctima, como ya te había comentado, había varios mechones del pelo rubio. Becky explicó a los primeros policías que la entrevistaron que había hablado con su hija 1 hora antes de encontrarla y que ella había dicho que esperaba una visita de una mujer de Fairfax y que justo mientras estaban hablando habían golpeado a la puerta y su hija había cortado el teléfono para ir a recibir a la asesina. La policía comenzó rápidamente la investigación. Temían que el bebé estuviera en gravísimo peligro y con un alto estrés después de un parto tan violento. Procedieron a dar la alerta y en cuestión de segundos la noticia se difundió por toda la nación. Fue una criadora de la raza de perros terrier de Carolina del Norte llamada Diane Sichtar la que vio las noticias y ató cabos. Reconoció la foto de la joven embarazada de Missouri asesinada. La consideraba casi una amiga luego de tantas conversaciones en el chat. Diane entró al chat y encontró que todos estaban muy conmovidos. Mirando los posts de los últimos días, pensando qué podría haber pasado, descubrió un par de mensajes de ida y vuelta entre Bobby Joe y una tal Darlene Fisher, un día anterior al crimen. En ellos, Bobby Joe y Fisher se intercambiaban los correos y las direcciones de sus casas. El hallazgo les dio desconfianza y llamó al FBI para contarles lo que había descubierto. Fue la investigadora perfecta. Los agentes quisieron rastrear a Darlene Fisher, pero no existía nadie en la zona con ese nombre. Los analistas forenses informáticos del FBI buscaron el IP de donde provenían los correos que habían recibido en su computadora la joven asesinada. Lo dicho por la madre de Bobby Joe, sumado a la declaración de un testigo que decía haber visto un auto rojo, viejo y sucio en la entrada de la propiedad de la víctima a las 2:30 de la tarde, y los chats que los detectives encontraron en la red, condujeron a una mujer de 36 años, Lisa Mary Montgomery de Kansas. El 17 de diciembre, en un café de Melbourne, Lisa y Kevin Montgomery presentaron a sus amigos a la supuesta nueva integrante de su familia, Abigail. Lisa les contó a todos esa mañana su aventura maternal. Un día anterior había sido llevada a un centro de salud donde había nacido la bebé después de que supuestamente había estado en un mall y había tenido los trabajos de parto en ese lugar. Lisa siguió relatando que desde ahí mismo había llamado a su marido a las 5:15 contándole la novedad y le había pedido que la fuera a buscar. Kevin tomó a 2 de sus hijos adolescentes y los subió a su camioneta para ir a recoger a su mujer y a su pequeña hija recién nacida. En un estacionamiento recogieron a la madre y a la niña y volvieron en 2 autos. El Toyota Corolla rojo de Lisa lo condujo uno de los 2 adolescentes. Los amigos, asombrados, creyeron la historia y comentaron que la bebé era pequeña pero que se veía muy saludable. Nadie podía sospechar tan macabra historia detrás de la pequeña Abigail. Los detectives el viernes 17 de diciembre fueron enviados hasta la casa de campo de los Montgomery en Melbourne. La esperanza en este momento era encontrar a la bebé robada con vida. Sorprendieron al matrimonio Montgomery sentados en el sofá. En la pantalla del televisor se veía la alerta Amber en grande. Estaban pasando la noticia del crimen y el recién nacido desaparecido. Lisa tenía a la bebé en brazos. Su cabecita perfectamente redonda fue lo primero que llamó la atención de los agentes. Era una bebé claramente producto de una cesárea. No lloraba y parecía en perfecto estado. Los agentes se identificaron e hicieron lo mismo con los dueños de la casa. Luego empezaron a preguntar por la recién nacida. Lisa, sin pestañear, contó la misma historia que les había relatado a sus amigos. Pero los policías checaron en el centro de salud y ahí les comentaron que ese jueves no había nacido ningún bebé. La pareja fue llevada hasta las oficinas para ser interrogada, donde Lisa poco a poco empezó a confesar su crimen. Lisa Montgomery admitió lo que había hecho
y cuando se lo informaron a su marido, él entró en shock. Realmente había creído que su mujer estaba embarazada y que Abigail era su hija. Esto es, digamos, la versión oficial, pero no sé, yo tengo mis dudas cómo fue posible que el señor no se diera cuenta que todo era un invento. Pero bueno, seguimos. Lisa fue arrestada y Kevin nunca fue acusado de nada. Le creyeron que no estaba al tanto de los hechos y Kevin expresó su sincera compasión con la familia afectada. Una vez confesado el crimen, las autoridades llevaron inmediatamente a la bebé al hospital. Los estudios de ADN de la recién nacida confirmaron rápidamente que era la hija de Bobby Joe y Seb. Durante el juicio se hizo evidente que Lisa llevaba años mintiéndole a todos. Entre los testigos en su contra estuvieron sus dos maridos, la ex de uno de ellos y el amigo de Bobby Joe, Jason Dawson, quien fue quien puso en contacto a Lisa y a Bobby Joe. Carl Bowman, su primer esposo, estaba en medio de una batalla judicial con la acusada por la custodia de sus hijos. Él testificó que su exmujer no podía tener hijos porque, como ya te había comentado anteriormente, a ella ya la habían operado. Lisa ya había inventado 5 embarazos hasta ese momento, 2 mientras estaba todavía casado con Bowman. Después de separados, pues ella siguió con las fábulas. Bowman, que pedía la custodia de sus hijos menores, la había amenazado con revelar sus mentiras respecto a los embarazos. Lamentablemente, eso pudo de cierta forma haberla empujado a dar el paso final, ya que venía planeando el crimen desde hacía ya mucho tiempo. El día anterior al crimen, Lisa llamó a Bowman y le comentó que esta vez le iba a probar que su embarazo sí era cierto y que ella no mentía, que tendría un bebé y que él estaba equivocado. Por su parte, Kevin Montgomery declaró que su mujer había asegurado estar embarazada en 3 ocasiones mientras estuvieron casados. Él le creyó las 3 veces. Las 2 primeras veces Lisa le dijo que algo andaba mal con el bebé que se gestaba y terminaron en abortos. La tercera vez fue la que culminó con el crimen. Kevin aseguró haber creído genuinamente en todo lo que ella le decía. Si bien reconoció que un familiar de Lisa le había dicho que ella se había ligado las trompas, él reconoció no saber qué significaba esto exactamente. En las audiencias preliminares, un neurocientífico testificó que Lisa había sufrido numerosos golpes en la cabeza por parte de sus padres y sus maridos. Esos abusos físicos podrían haber dañado su cerebro en aquella región que controla las agresiones. Sus abogados defensores de Lisa comentaron que ella padecía un embarazo psicológico, una condición mental que puede llevar a una mujer a presentar síntomas de embarazo y creer que en realidad está gestando un bebé. Los médicos de la defensa dijeron también que Lisa sufría depresión, desorden de personalidad y síndrome postraumático, un montón de patologías que apuntaban a alejarla de la pena de muerte. Pero ni el fiscal ni los expertos de la acusación estuvieron de acuerdo con este diagnóstico. El fiscal aseguró que Lisa Montgomery planeó el asesinato con premeditación y sostuvo que los terribles abusos que había sufrido no eran la causa suficiente para explicar la detallada planificación de su crimen. Lisa, anteriormente a este crimen, había buscado en internet sobre cómo practicar una cesárea, por lo que Lisa Montgomery fue juzgada por un delito federal porque ocurrió en 2 diferentes estados, secuestro terminado en muerte. El 22 de octubre del 2007, el jurado la encontró culpable de asesinato y el 26 de octubre recomendó para ella la pena capital. El 4 de abril del 2008, un juez la sentenció oficialmente a muerte. El 19 de marzo del 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos negó una petición de clemencia que hizo Lisa. En este momento, Lisa Montgomery, con 52 años, espera su pena de muerte, que será el 8 de diciembre. Ella se convertirá en la tercera mujer en ser ejecutada por el gobierno desde 1927. And loving wife, daughter, and sister, and would have been a wonderful mother. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, en mi nuevo Facebook como Pepe Misterio MX, en Instagram como Pepe Misterio MX, en YouTube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe
Cerecero y esto es... Desde el Misterio.